Marco jurídico que sustenta el ejercicio de la contabilidad. Instituto Latinoamericano. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el fundamento legal que da origen a la necesidad de controlar a quienes, con título y cédula profesional, ejercen la contaduría pública. El artículo citado establece, entre otras disposiciones, que a ninguna persona se le impedirá practicar la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá frenarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernamental. Asimismo, la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para ser desempeñadas, condiciones para obtenerlo y autoridades que lo pueden expedir. Código de Comercio. El Código de Comercio proporciona la normatividad a la que deben apegarse todos los comerciantes en relación con su contabilidad, ya que menciona que están obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado, pudiéndose llevar mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimientos que mejor sea para ellos, satisfaciendo los siguientes requisitos mínimos. Que identifique las operaciones individuales y sus características, además de poder comprobar dichas operaciones con los documentos originales. Seguir el rastro de las operaciones individuales a las acumulaciones. Preparar estados que incluyan la información financiera del negocio. Incluir sistemas de control y verificación internos que ayuden a impedir la omisión del registro de operaciones. Para correcciones del registro contable y para la corrección de las cifras que resulten. Además de lo anterior, el Código de Comercio también pide que el sistema de registro que se lleve deberá estar encuadernado, empastado y foliado el libro mayor y, en caso de personas morales, los libros de actas. Estos registros deben ser llevados en idioma español, aunque el comerciante sea extranjero. Se deben conservar por lo menos 10 años los comprobantes originales de las operaciones, para que puedan relacionarse con dichas operaciones y con su registro. Ley General de Sociedades Mercantiles. Para considerar una sociedad con personalidad jurídica propia debe estar registrada en el Registro Público de Comercio. Esta ley, LGSM, está a cargo de la regulación las sociedades mercantiles. En el artículo 43 de la LGSM se obliga a presentar información financiera semestralmente, los cuales debe contener lo siguiente. Principales políticas y criterios contables que se aplicaron durante el ejercicio para la preparación de sus estados financieros. Un estado que señale situación financiera de la entidad. Un estado financiero que muestre los resultados de operación debidamente explicados. Un estado que señale los principales cambios en la situación financiera. La notas a los estados financieros que informen completamente de rubros con partidas no detalladas. Código Fiscal de la Federación. Impuesto sobre la renta, impuesto empresarial de tasa única, impuesto al valor agregado. El Código Fiscal de la Federación menciona, en el artículo 28, que las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad deberán seguir los lineamientos que marca el reglamento de este código. Que los sistemas y registros contables deberán llevarse mediante instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a las características particulares de la actividad de cada contribuyente, satisfaciendo como mínimo los requisitos que permitan identificar cada operación, acto o actividad y sus características. Identificar las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas. Formular estados de posición financiera. Relacionar estos estados con las cuentas de cada operación. Asegurar el registro total de las operaciones. Actos o actividades asentándolas correctamente y verificándolas mediante los sistemas de control interno.
Identificar las contribuciones que se deben pagar o devolver, comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales, etc. Lo anterior es sin perjuicio de llevar una doble contabilidad. Por el contrario, el Código Fiscal es muy explícito al respecto, pues además, señala la necesidad de contar con comprobantes y registros electrónicos. Además, establece que la contabilidad se debe llevar en el domicilio en donde se encuentra la empresa, o en lugares distintos siempre y cuando se cumplan con los requisitos señalados en el reglamento de este código y que los asientos contables deberán ser analíticos. También señala que los contribuyentes pueden llevar su contabilidad combinando los sistemas de registro ya sean manuales, mecanizados o electrónicos. Artículo 26. Ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta. En el capítulo 8, de las obligaciones de las personas morales con fines lucrativos, del título 2, Disposiciones Generales de las Personas Morales, en su artículo 86 expresa que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en los artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en la misma. Ley del impuesto al valor agregado. El capítulo 7, de las obligaciones de los contribuyentes, en su artículo 32 señala que los obligados al pago de este impuesto tienen, además de otras, las siguientes obligaciones: llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, IVA, y efectuar conforme a este último la separación de los actos o actividades de las operaciones por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por los cuales esta ley libera el pago. Impuesto empresarial a tasa única. Los obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única están obligados a llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento y efectuar los registros en la misma. Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de los mismos, artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.